Bienvenidos a la lección número 1 del curso básico de Adobe Flash CS6. En esta lección nosotros veremos la interfase. Bien, cuando nosotros iniciamos a utilizar Adobe Flash nos encontramos con la siguiente pantalla. Aquí tenemos el cuadro de bienvenida que nos permite, por ejemplo, crear un nuevo archivo utilizando una plantilla. Por ejemplo, para crear un documento que podamos ver en Android, una animación, un anuncio, todo esto para Internet, un archivo de ejemplo, presentaciones y publicidad. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estas plantillas para crear nuestro nuevo documento. Por ejemplo, yo voy a seleccionar publicidad, que me permitirá crear un archivo que puede ser utilizado para crear un anuncio animado para Internet. Aquí, por ejemplo, se abre el cuadro de nuevo desde plantilla y yo puedo seleccionar de qué tamaño yo quiero crear este archivo para crear en él el anuncio. Como ustedes pueden ver, tenemos tamaños preestablecidos que son iguales a los banners que nosotros podemos encontrar en Internet. Por ejemplo, aquí tenemos un banner lateral, aquí uno superior y aquí un anuncio emergente de cuadro. Voy a seleccionar este y voy a dar clic en aceptar. O también puedo seleccionar, por ejemplo, otra plantilla, por ejemplo, Air for Android, que me permite crear una animación o una aplicación para Android utilizando, por ejemplo, estas plantillas. Por ejemplo, en menú de opciones yo tengo la posibilidad de crear un documento de 480 por 800 píxeles con botones ya predefinidos para crear un menú para Android. En animación, por ejemplo, aquí nosotros tenemos varias plantillas como aceleración entre fotogramas claves, que me permitirá crear este archivo que utiliza 3 tipos de aceleración de fotogramas para crear una animación. También tenemos script de lluvia, que por ejemplo nos permite crear un documento en el cual nosotros tenemos aquí instrucciones que nos van a permitir ver y activar una animación de lluvia sobre este paisaje. Por ejemplo, yo voy a archivo y doy clic en vista previa de la publicación. Voy a seleccionar Flash. Y como ustedes pueden ver, aquí el script de ActionScript me permite ver una animación de lluvia sobre este paisaje. Y aquí abajo tenemos las instrucciones para cambiar el aspecto de la lluvia y modificarlo. Aquí, por ejemplo, si nosotros nos acercamos, podemos ver que este es el símbolo de la lluvia, es decir, las imágenes que forman la lluvia, y nosotros podemos dar doble clic para editarlos. Por ejemplo, aquí ya tengo cada gota separada y yo puedo cambiar su aspecto. Si doy otra vez doble clic, puedo ver mejor la forma de la lluvia y aquí puedo cambiar, por ejemplo, su relleno y agregarle un contorno. Bien, vamos a regresar dando clic en este botón. Este botón nos permite ir avanzando entre las diferentes agrupaciones que hacemos de un objeto. Por ejemplo, aquí estamos en el primer nivel, es decir, en donde está la gota sola. Si yo doy clic aquí, salimos de este primer nivel y vamos al nivel en donde está agrupada con estas gotas. Y si salgo, aquí tenemos el último nivel en donde todas las gotas están agrupadas. Bien. Vamos a archivo y vamos de nuevo a nuevo y volvemos aquí a plantillas. Aquí tenemos, por ejemplo, archivos de ejemplo y aquí tenemos colisiones de juego de rol, ejemplo de arrastrar y colocar, entre otras plantillas que nos permitirán ver las opciones de animación y de creación de interactividad que tiene Flash. Vamos a dar clic en General y vamos a seleccionar ActionScript 3. Esto nos permitirá crear un nuevo documento en blanco utilizando ActionScript 3, que es la nueva versión de este lenguaje de programación. También podemos utilizar ActionScript 2, que es la versión anterior. Air for Android nos permite crear un documento
tipo Air, que es una aplicación que me permite crear animaciones e interactivos para Android o para iOS, que son los dispositivos como el iPad y el iPhone. Bien, vamos a seleccionar esta y aquí, por ejemplo, podemos definir la anchura y altura que va a tener nuestro nuevo documento en píxeles. También podemos utilizar pulgadas o centímetros. Vamos a dejar este tamaño por omisión y aquí tenemos la velocidad de fotogramas, es decir, cuántos fotogramas por segundo veremos. Vamos a dar clic en aceptar. Aquí tenemos nuestro nuevo documento y podemos iniciar a trabajar en él. Aquí abajo tenemos la línea de tiempo en donde nosotros podemos ver cada uno de los fotogramas. Aquí tenemos el primero, que es, por decirlo así, los cuadros de animación. En cada uno de los cuadros de animación que nosotros tengamos va a aparecer mi documento y nosotros podemos ir moviendo las partes de nuestros personajes en cada uno de estos cuadros de animación. Bien, los cuadros de animación o fotogramas se dividen entre fotogramas claves y fotogramas normales. Los fotogramas normales nos permiten, por ejemplo, tener una secuencia hasta el 10 en la cual no hay gran cambio. Y los fotogramas claves nos permiten hacer un cambio, es decir, indicar un cambio en el movimiento o un cambio en la posición de un personaje. Para agregar un fotograma nos colocamos, por ejemplo, aquí, damos clic con el botón derecho del mouse y seleccionamos insertar fotograma. Aquí únicamente yo creé un fotograma simple que indica únicamente que mi escenario en blanco siga existiendo en el cuadro de animación número 5 o fotograma número 5. Si yo voy al 10, doy clic con el derecho y selecciono insertar fotograma clave, me permite crear un nuevo fotograma en el cual puede existir un cambio. Por ejemplo, aquí yo puedo dibujar un rectángulo. Aquí está. Y como ustedes pueden ver, no existen los anteriores cuadros de animación porque yo lo creé en un fotograma clave. Si yo aquí agrego un fotograma normal, el rectángulo sigue existiendo. Si agrego aquí un fotograma clave, yo puedo, por ejemplo, aquí modificar mi rectángulo. Tomo la herramienta transformación y, por ejemplo, lo muevo. Pero en los cuadros anteriores no se mueve, ya que el movimiento se registró en un cuadro de animación clave, al igual que su existencia o su creación. Bien, hasta aquí llega esta lección. En la siguiente lección veremos tanto comandos como herramientas y paneles de Adobe Flash CS6. Fin de la lección.